los temas centrales que va a estar tocando el apóstol Pablo a lo largo de toda su carta a los romanos es: ¿de dónde viene la verdadera libertad? Así que quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo la palabra de Dios contesta a esta gran pregunta. Y por favor ayúdame a buscar ahí en tu Biblia Romanos, y el día de hoy vamos a leer el capítulo 8 del versículo 1 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Te liberó de la ley del pecado y de la muerte, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios, que vive en ustedes. Sabes, es muy interesante esta carta que toca Pablo porque responde una gran pregunta. La gran pregunta es que todos queremos libertad. Tú y yo queremos libertad, y acabamos hace un par de días celebrar la libertad de México, ¿no? A través de la independencia. Pero si tú eres un honesto y eres más honesto y real contigo mismo y puedas hacer una introspección hacia tu vida y hacia tu corazón, te darás cuenta que tú quieres vivir libre de culpa. Muy en el fondo, aunque cedamos, tú quieres vivir libre de presión social. Incluso yo creo que todos queremos aquí ser libres de la ansiedad, aunque estemos allí mismo metidos, ¿no? El gran problema que encontramos y que la Biblia te confronta es que tú y yo buscamos muchas veces la libertad en los lugares equivocados. Buscamos libertad, por ejemplo, en nuestra independencia económica. Buscamos libertad en nuestra identidad, en el placer, en las experiencias. Pero la realidad es que sigues generando cadenas y cadenas que son o parecieran incluso inacabables. Pero Pablo nos demuestra en Romanos 8 que la verdadera libertad no es hacer lo que tú quieras, sino ser liberado del poder que te esclaviza. Y aquí es donde quiero dar mi primer punto el día de hoy. El punto número 1 es que en Cristo hay libertad de la condenación. En los primeros 4 versículos, Pablo comienza con una declaración muy explosiva. Dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y piénsalo bien, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto significa que si tú tenías el veredicto de culpabilidad que merecías por tu pecado, ahora ese veredicto de culpabilidad ya no está en nosotros. Porque ahora Pablo lo está explicando que Jesús tomó nuestro lugar y Él cumplió la ley que ni tú y ni yo podíamos cumplir. Y esto nos da una nueva posición delante de Dios. Y esto es algo increíble, porque ahora tú y yo podemos descansar en Cristo y no en nuestra propia justicia, no en nuestros propios actos, no en lo bueno que quieres ser, sino que ahora tú descansas en Cristo Jesús. Y esto es algo interesante, porque si tú puedes voltear a ver la sociedad, la gente sí busca liberarse y busca liberarse con terapias psicológicas.
afirmaciones positivas o reinventándose. Y no digo que, no, que sean malas cosas, en realidad son cosas que pueden coayudar. Pero la verdad, tú tienes que tratar algo más profundo, que es la culpa profunda, que es el pecado profundo, que es ese peso con el que vivimos por nuestro pecado. Y en el fondo tú sabes que tú y yo vivimos como no deberíamos vivir. Entonces, si te has dado cuenta, por más que has tratado, no puedes. Porque esto no desaparece con autoayuda. Esto no desaparece desde la fuerza humana o desde la voluntad humana. Ah, ¿Cuántas personas no conoces que se quieren reinventar y no pueden, que cambian de look, incluso hasta se pintan o se cortan el cabello, tratando de mostrar una nueva versión? Pero la verdad es que no han podido, o no del todo, o el cambio que se genera es muy a corto o a mediano plazo en los mejores casos. Pero no hay algo más profundo, no hay algo real, no hay algo a largo plazo. Y la gran verdad es que en Cristo tú y yo ya no necesitamos fingir, porque ahora en Cristo nosotros somos perdonados, somos aceptados y somos amados. Sabes, en tus fuerzas tú y yo siempre vamos a querer cubrir nuestra culpa con logros, con éxito o experiencias. Pero ahora en Cristo tú puedes escuchar el veredicto final, que es: no hay condenación. Y punto número 2 que quiero tratar el día de hoy es que en el Espíritu hay libertad para una nueva vida, y esto es lo que Pablo está hablando. Pablo explica que no nada más fuimos liberados del castigo del pecado, sino que también fuimos liberados de su poder, de lo que nos ata. Según los versículos 5 y 7, antes tú y yo vivíamos bajo la carne, es decir, gobernado por nuestras pasiones, gobernado por nuestros deseos, gobernado por nuestros egos. Pero ahora Pablo dice que los que ahora tienen al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, reciben poder real para vivir de otra manera, vivir una vida nueva y en paz. Y esto es algo que toma mayor importancia, porque como vengo diciendo, no se trata de ti, se trata de Él. Y ahora el Espíritu Santo es quien está transformando nuestra vida, es quien está transformando nuestro corazón. Pero mucha gente el día de hoy cree, como venía diciendo hace rato, que ellos creen que son libres porque hacen lo que quieren. Pero cuando sigues tomando ese camino, la verdad es que sigues esclavizado. Y si eres honesto te darás cuenta de eso, porque dices: hago lo que quiero y me meto a las drogas y ahora estoy en esclavitud de adicción. Hago lo que quiero y me meto a relaciones tóxicas y estoy en esclavitud de estar solo, o estoy en esclavitud de tener aprobación por otras personas. Dicen: hago lo que quiero, y trabajan 12 horas al día y no se dan cuenta que en realidad son esclavos al éxito o son esclavos al dinero. La verdad, si tú te pones a pensar y dices: yo hago lo que quiero, y insertas ahí qué es lo que haces, te darás cuenta que en realidad en una consecuencia te estás volviendo esclavo de algo o de alguien. La verdadera libertad es esta, lo que nos marca la Biblia, es que la verdadera libertad no es vivir sin límites, sino estar en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza y nos va a llevar a vivir una vida en libertad, aunque cueste. Porque la verdad es esta, la verdad es que sí depende de Él, pero hay una responsabilidad humana dentro de esto, que vamos a tocar esto más adelante. Y como venía diciendo, en tus fuerzas podrás prometer cambiar muchas veces. ¿Cuántas veces no has prometido cambiar? Pero te has dado cuenta que siempre terminas cayendo en lo mismo. Pero en el Espíritu, Dios mismo pone su poder del Espíritu Santo en ti para poder vivir con propósito, poder vivir en paz y con una esperanza. No eres tú, sino es el Espíritu que está haciendo una transformación interna en ti. Entonces, en conclusión, la libertad que el mundo ofrece siempre termina en más cadenas. Pero la libertad que Jesús ofrece empieza en la cruz, cuando fueron perdonados nuestros pecados, y continúa ahora en una transformación con una nueva vida en el Espíritu Santo.
Y la gran pregunta es, ¿vas a seguir querer luchando solo con tus culpas y en tus fuerzas y con tus cadenas? ¿O vas a abrir tu vida al único que puede realmente liberarte? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos confrontas a través de tu palabra y nos haces dar cuenta que no somos nosotros ni nuestras fuerzas ni nada de eso, Señor, sino que es tu Espíritu Santo quien realmente nos hace vivir una vida en libertad, Señor. Perdónanos si no podemos, Señor. Ayúdanos a seguir transformando nuestro corazón y ayúdanos a seguir vivir libres, Señor, realmente lo que es una libertad en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.